Tottenham-Arsenal, el derbi más picante de esta Premier League, en la previa de un nuevo duelo este domingo, un repaso de los últimos enfrentamientos y la historia de este derbi del norte de Londres. Acá estamos en un video muy especial, ya viviendo la previa de lo que va a ser este Tottenham Arsenal del domingo, en unos días donde vamos a tener mucho contenido con la previa habitual, como siempre hacemos, un video hablando de cómo viene este Arsenal puntero de Arteta con gente bastante experta en el tema, pero arrancamos primero con lo que siempre comenzamos como para darle un contexto a las previas de los partidos, que son los antecedentes más recientes. En este caso vamos a estar repasando los Tottenham Arsenal de estos últimos 15 años, diría, en aquellos que Tottenham jugó de local, como será este fin de semana, y vamos a estar contando también la historia de este derby en los comienzos de siglo pasado. Así que comenzamos con lo que es la historia de cómo surge el derby del norte de Londres, teniendo en cuenta que Arsenal es un club que se funda en 1886 en Woolwich, en Londres, al sur del río Támesis, por trabajadores del complejo de Arsenal Real, un complejo de municiones, digamos, el Royal Arsenal en inglés, y es fundado primero con el nombre de Dial Square Football Club, después se renombra con el nombre de Royal Arsenal, bajo el nombre que en 1891 logró ser el primer equipo profesional de Londres, por ejemplo. 2 años después, ya en 1893, siendo una empresa como tal, se renombra como Woolwich Arsenal y comienza a ser parte de la Football League, empezando en Second Division y llegando a First Division en 1904. Después de eso vienen años complicados para el Arsenal que conocemos hoy en día, porque un mal momento económico para los trabajadores del sector de la munición y el brote de ya más clubes de fútbol por la ciudad lleva a un Woolwich Arsenal en 1910 a la bancarrota. En ese momento llegan Henry Norris y William Hall, dos hombres de negocio que se involucran en el club y lo llevan en 1913, posterior a un descenso a Second Division ya, a Highbury, al área N5 de Londres, al norte de la ciudad, por donde se iban a quedar hasta el día de hoy. Inclusive primero en el Arsenal Stadium, conocido como Highbury, en la actualidad en Emirates, y ahí se podría decir que comienza a haber una cierta rivalidad, siendo que eran los vecinos más próximos uno del otro, más o menos a unos 6 kilómetros de distancia, la misma que hay, por ejemplo, desde Highbury al Tower Bridge, centro turístico de Londres, la que había entre Highbury y White Hart Lane, que se encontraba más al norte en el N17, pero hay un momento donde realmente se forja esa rivalidad y es posterior a la Primera Guerra Mundial. Era 1919 y la Football League decide que quiere pasar de una First Division de 20 equipos a una First Division de 22 equipos. Quedan 22 en la primera división, en la segunda también y también en la Southern League, que pasaría ya la siguiente temporada a ser la Third Division. Cuestión que previo a la guerra, temporada 14-15, una temporada que se disputa hasta el final con normalidad, había 20 equipos por liga. Y en la primera temporada posguerra, en la 14-15, tenía que haber 22. Uno piensa, ascendemos los dos primeros de la Second Division a la First Division, habrá que rellenar después la Second Division con otros 4 equipos, pero más o menos un trámite así. Terminan ascendiendo Derby County y Preston North End, como debía ser, que eran los que se habían ganado su ascenso en 1915, pero para esos dos lugares restantes, ya habiendo sumado los dos ascensos, digamos, de la temporada pasada, que era la 14-15, quedaban dos lugares. Se recurre a una reunión dentro de la Football League donde se elige que ocupe el primero de esos lugares el 19º de la First Division de la última temporada. Había sido el Chelsea. Una decisión bastante lógica. Lo que pasa es que para ese otro lugar, ya que era el último lugar a ese punto,
se lleva a una votación entre Tottenham, que había sido el último, el 20º de la First Division 1914-1915, Barnsley, Wolves, Birmingham, Arsenal o Hull City, que habían sido entre el tercero y el séptimo de esa Second Division. De los 41 votos totales, uno fue para el Hull City, lógico también porque había quedado séptimo en la Second Division, dos para el Birmingham, que había quedado quinto. Después se rehicieron unos cálculos, por diferencia de gol en realidad había quedado sexto, no quinto. Otros tres fueron para el Nottingham Forest, que había quedado en zona baja de esa Second Division, pero se ve que consiguió 3 votos igual. 4 fueron para los Wolves, que habían quedado cuartos en esa liga, y solo 5 para un Barnsley, que había quedado tercero. 18 votos fueron para el Arsenal, que se creía en ese momento que había sido el que había quedado sexto. Como decimos, después hicieron un raconto de lo que es la diferencia de gol, terminó siendo que era el quinto de esa Second Division, 14-15, y solo 8 votos fueron para Tottenham, que iba a ser el único descendido de una First Division que aumentaba sus cupos. Todo esto gracias a alguien que ya habíamos mencionado antes, Henry Norris, que había llevado al Arsenal en 1913 a Highbury, como habíamos dicho, año donde ese Woolwich Arsenal descendía a la Second Division, queda tercero en la 13-14, no asciende por diferencia de gol. Y lo próximo, lo que recién destacábamos, ese quinto, sexto puesto y ascenso por votación, justamente a costo del descenso del rival más cercano, que en realidad a lo que íbamos antes, sobre todo lo que tiene esa decisión de polémica, centrándonos en Henry Norris y su actuación en esa votación, según se dice, ha sobornado o influenciado de manera inmoral a los miembros de la Football League en esa votación, sobre todo al presidente de la liga y dueño del Liverpool, John McKenna, en una de las reuniones anuales de la liga. Se dice que McKenna recomendaba a los demás el ascenso del Arsenal, supuestamente por la antigüedad que tenía en la Football League, el club que estaba desde 1893, Tottenham desde 1908 recién, pero estaba también los Wolves en esa votación, que estaban desde 1888. La fundación habían quedado por encima del Arsenal en 1915 en esa Second Division. Todo bastante raro. Se habla también de que quizás no fue un soborno lo de Norris a McKenna, sino que una especie de aviso, amenaza, una presencia ahí, sobre todo apretando con que podrían salir a la luz casos de corrupción, arreglos de partido como el de Liverpool y Manchester United en la última jornada previa a esa Primera Guerra Mundial. Un United que se salva a un punto encima de ese 19º Chelsea, gana ese partido, última jornada de liga, 2-0 contra un Liverpool que erra un penal. Se dijo que en un momento del partido un jugador del Liverpool pega una pelota en el travesaño y los compañeros le recriminan la acción, en un partido donde 7 jugadores posterior a eso fueron sancionados de por vida a no poder jugar al fútbol. Después algunas sanciones se revieron, pero un partido que sirvió, como decíamos antes, para que McKenna se sintiera apretado, digamos, y termine recomendando él como presidente de la liga al Arsenal de Henry Norris. Finalmente, después de todo esto, temporada 19-20, West Brom es campeón de la First Division. Tercero queda el Chelsea de esa First Division, Arsenal décimo. Derby County y Preston, los dos recién ascendidos, se salvan del descenso. Y Tottenham sale puntero de esa Second Division a la que había descendido injustamente, se podría decir. Y queda sexto ya en la temporada siguiente, en la 1920-21. Arsenal queda noveno, 3 puntos por detrás de Tottenham en esa temporada, donde lógicamente se vuelven a enfrentar después de casi 8 años de lo que había sido su último enfrentamiento, y el que se podría determinar como ese primer derby del norte de Londres, aquel 15 de enero de 1921, donde Tottenham le gana 2-1 en White Hart Lane ante 40.000 personas al Arsenal. Una rivalidad que obviamente se desarrolla a lo largo de los años, llegando a ser, en esta era del fútbol inglés, una de las más picantes, si no la más picante de todas en la elite del fútbol mundial. Vamos ahora a lo que es la segunda parte de este video, la otra parte donde nos vamos a estar centrando más en los antecedentes, en la actualidad, repasando lo que fueron
estos últimos Tottenham-Arsenal en el Tottenham Hotspur Stadium, en Wembley, en White Hart Lane, aquellos en los que Tottenham fue local. Comenzando primero por uno que es realmente muy importante, por uno que cortó una racha más de 8 años sin victorias contra el Arsenal, 21 partidos, esas semifinales de Carling Cup en 2008, la ida 1-1 en Emirates, gol de Jermaine Genas, lo empataba Theo Walcott y se da la vuelta en White Hart Lane por esas semifinales de Carling Cup que arrancaban con gol de Jermaine Genas a los 3 minutos, Niklas Bender en contra, uno de Robbie Keane, otro de Aaron Lennon, se da el descuento también de Manuela de Bayor y el 5-1 final de Steve Malbranque, un mediocampista francés, para que ese equipo de Juan de Ramos, después de ganarle al City en cuartos, ese 6-2 de global contra el Arsenal en semis, corone en el tiempo extra 2-1 contra el Chelsea, aquel 24 de febrero de 2008, la Carling Cup, la que es hoy en día la fecha y el título de la última consagración de Tottenham. Después de eso, seguir con ese 2-1 en abril de 2010, debut de Danny Rose con ese golazo desde afuera del área, un muy lindo gol con un pase hermoso de Jermaine Defoe a Gareth Bale, terminaba descontando Niklas Bender en ese 2-1 2010, como decíamos. En septiembre también de ese año, la tercera ronda, los 16avos de Carling Cup nuevamente, arrancaba ganando el Arsenal con un gol de Lansbury, lo empataba Robbie Keane, pero con 2 penales convertidos de Nasri, más otro gol de Arshavin, terminaba 4-1 en ese tiempo extra para el Arsenal, que iba a terminar perdiendo la final de esa Copa de la Liga contra el Birmingham por 2-1 con un gol de Obafemi Martins a los 89 minutos de partido, de un Birmingham que iba a descender meses después en esa Premier League en White Hart Lane, perdiendo ese último partido y quedando a un punto de la salvación por detrás de los Wolves. Después, volviendo con los antecedentes, está ese 3-3 en 2011, el 2-1 también en octubre de ese año 2011 con el golazo de Kyle Walker desde afuera. Hay otro 2-1 en 2013 con goles de Bale y Aaron Lennon, los dos muy parecidos, picando al espacio a las espaldas de la defensa. Y ahí llegamos a lo que es la última derrota por Premier contra el Arsenal de local. O sea, la última derrota por Premier en un derby del norte de Londres en casa, marzo de 2014, 1-0, con un bombazo de Rosicky al minuto con 10 segundos de partido, que se llegó al partido. El siguiente a ese, otro 2-1. En febrero de 2015, un gol de Özil. Después lo da vuelta a Tottenham con un doblete de Harry Kane, poniendo el segundo a los 86 minutos. Unos meses después, la eliminación de nuevo en tercera ronda de League Cup en White Hart Lane, que es finalmente la última derrota de local contra el Arsenal. Después de eso viene en marzo el empate en 2016. Quizás no lo recuerden en este momento, pero seguro hay algo que va a hacer que lo recuerden, básicamente porque era un partido que arrancaba ganando el Arsenal con un muy buen gol de Ramsey de taco. Echan a Coquelin alrededor de los 50 minutos de partido en el comienzo del segundo tiempo. El Tottenham en 2 minutos da vuelta a ese partido. Primer gol de córner de Toby Alderweireld y a los segundos Harry Kane agarra la pelota por esa banda izquierda, engancha, le pega. Pelota que entra perfecto, palo y adentro. Harry Kane se saca la máscara, festeja, corre por toda la cancha y se tira en el córner contrario a donde había arrancado la jugada. Según él, según palabras propias, el gol que más gritó en su vida. Quizás el que en el momento era el más importante, pero lamentablemente no podemos decir que haya sido así porque es un partido que termina empatado después con un gol de Alexis Sánchez. Después de ese abril de 2017, último derby del norte de Londres en White Hart Lane, 2-0, goles de Dele Alli y Harry Kane de penal para el segundo. El siguiente a este ya es febrero de 2018 en Wembley, comienzo del segundo tiempo, un muy buen centro de Davis para el cabezazo de Kane que daba ese 1-0. El próximo ya es post pandemia. El equipo de Arteta arrancaba ganando 1-0 en el Tottenham Hotspur Stadium con un golazo de Lacazette, pero no iba a tardar mucho el Tottenham igualmente en empatarlo. 3 minutos después, Sonny con
con esa recordada picadita vaselina al Dibu Martínez después del mal pase de Kolasinac a David Luiz, que le ceden ese mano a mano a Heung-min Son. En la primera parte tiene ese Ben Davis, ese tiro de 30 metros, diría fuertísimo, que pega en el travesaño, pero no había que alarmarse, sí iba a dar vuelta ese partido ya a los 36 minutos del segundo tiempo. El equipo de Mourinho, con el cabezazo de Toby Alderweireld, consigue ese 2-1 final. El anteúltimo a repasar, también post pandemia, por ese diciembre de 2020, donde hubo unos 2000 hinchas de Tottenham para ver ese 2-0, primero con el golazo de Son corriendo desde atrás de mitad de cancha, esas contras rápidas del equipo de Mourinho, las asistencias de Kane jugando de espaldas. Son que engancha, le pega desde afuera del área, termina clavándola casi en el ángulo, imposible para Berleno. Después la otra contra, arrancada por Lo Celso, que se la dejaba a Son ya en el área rival, hace unas gambetas en el área y deja habilitado a Kane con espacio, que de zurda le da con todo, ya casi metido en el área chica, pelota que pega en el travesaño y entra de nuevo, imposible para el arquero, para llegar después de ese 2-0 al que es ya el último antecedente entre Tottenham y Arsenal en el N17, Tottenham Hotspur Stadium, 12 de mayo de 2022. 3 partidos le quedaban nada más a cada uno por disputar por Premier League. 4 puntos de ventaja sacaba el Arsenal para ese momento, que ocupaba el tan ansiado cuarto puesto. Un Tottenham que venía de empatar en Anfield, una sola victoria en los últimos 4 partidos, y un Arsenal de 4 victorias al hilo. Pero en ese partido, que debía haberse jugado allá por el 16 de enero, que el Arsenal, por tener 5 bajas de Copa África, una por lesión, otros 6 jugadores en duda por lesión y un solo caso de COVID, termina pidiendo a la Premier que se postergue ese partido por la falta de disponibilidad de los jugadores del Arsenal, y la Premier League le da la derecha al Arsenal, termina suspendiéndose ese partido, donde Tottenham también tenía muchas bajas, pero el destino era inevitable. 4 meses después, primero con el de Kane de penal, después esa doble amarilla sonsa de Rob Holding, el segundo gol de Kane de cabeza y ese tercero de Son para sentenciar en el principio del segundo tiempo, llenaron de confianza a un Tottenham que ya los próximos partidos los iba a ganar con cierta comodidad. No sé si podríamos decir tanto de ese 1-0 contra el Burnley, pero sí el 5-0 contra el Norwich. Y dejó golpeado también a un Arsenal que perdió la siguiente fecha contra el Newcastle en St. James's Park, dejando a Tottenham, previo a ese partido en Carrow Road, 2 puntos por encima y a un solo punto de esa tan esperada vuelta a Champions, además de dejar por debajo en la tabla al Arsenal, como en las últimas 6 ediciones de Premier League había sido. Y me parece que esta es la mejor manera que tenemos para cerrar este video, recordando el que ha sido seguramente el mejor antecedente en cuanto a derbis del norte de Londres en la era moderna del club. Uno se puede también ir al pasado, a lo que fue esa semifinal de FA Cup del 91, tan recordada como una de las más grandes victorias de Tottenham sobre Arsenal. Pero si vamos a la época reciente, si vamos a este siglo, sin dudas esta última ha sido la que mejor recuerda el hincha de Tottenham, no solo por lo que fue la clasificación a Champions, sino también por lo debatida que fue ese cuarto puesto, nada más y nada menos que contra el rival de la ciudad, nada más y nada menos que contra este Arsenal, que vamos a estar enfrentando este domingo. Esperamos que les haya gustado este video. Vamos a estar igualmente con bastante más contenido en lo que es la previa de este partido del 15 de enero, con ya un próximo video más mañana, otro el sábado, y bueno, lógicamente seguramente también los esperemos post partido en directo. Muchísimas gracias a todos. Como decíamos, esperemos que les haya gustado ese video. Déjennos un comentario, que siempre nos gusta mucho leerlos. Un like, suscríbanse, que nos ayuda mucho, y nos vemos la próxima.